¿Qué tal, alumnos? Tengan todos muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer la segunda clase virtual de trigonometría. ¿Estamos? La clase de hoy es razones trigonométricas de ángulos agudos y ángulos notables. Esta clase está dirigida para cuarto y quinto de secundaria. Muy bien, empezamos la clase. Tenemos el triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Simplemente es un triángulo que posee uno de sus ángulos 90 grados y los dos ángulos posteriores van a ser agudos, o sea, van a ser menos que 90 grados. Este triángulo tiene tres lados, como todos saben, pero en este caso va a haber una hipotenusa y dos catetos. ¿Quién es la hipotenusa? Es aquel lado que está en pendiente. En este caso va a ser la letra C, que me indica que es la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es aquel lado que está opuesto al ángulo. ¿Y quién es el cateto adyacente? El que está al costado del ángulo. Nada más. ¿Qué se cumple en un triángulo rectángulo? El teorema de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Como ustedes lo pueden ver acá, que está explicado. Tenemos al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Y alfa más beta es igual a 90 grados. Vamos con las razones trigonométricas. Tenemos el triángulo, tenemos la hipotenusa, tenemos el cateto adyacente y el cateto opuesto. El seno de alfa, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tenemos la tangente de alfa, que es el cateto opuesto, el que está opuesto sobre el cateto adyacente, que está juntito al ángulo. Tenemos la cotangente, que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Tenemos la secante, que es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y tenemos la cosecante, que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Esto lo vamos a ver en los ejercicios, así que tranquilos, chicos. Tenemos las razones trigonométricas en un ángulo agudo. A ver, acá hay un ejemplo que yo te lo voy a explicar. Préstame atención, por favor, para que puedas trabajar los ejercicios que le van a entregar en el colegio. Va a ser su segunda hoja de aplicación. ¿Estamos? Ya. Ejemplo 1. Hallar las razones trigonométricas del menor ángulo de un triángulo rectángulo. Si la hipotenusa mide 5 y uno de los catetos mide 3. Tenemos el triángulo que está dibujado. Solamente nos dan la hipotenusa, que es 5, y un cateto, que es 3. Entonces, yo tengo que hallar el otro cateto. ¿Para qué? Para poder hallar las razones trigonométricas. ¿Cómo hallo yo el cateto que me falta? Aplicando Pitágoras, ¿no? Aplico Pitágoras y me va a salir que el lado que me falta, el cateto que me falta, va a ser 4. Ese 4 que ves acá es el cateto que me falta. ¿Cómo sale? Aplicando Pitágoras, pues. Y después que tú tienes todo, ya todos los lados, vas a poder saber las razones trigonométricas del seno, el coseno, tangente y los demás. Como lo ves, como puedes ver ahí. Tenemos un ejemplo acá. Dice, calcula los valores de las 6 razones trigonométricas del menor ángulo agudo, teta, en un triángulo rectángulo, cuyos catetos miden 8 y 15. Muy bien. Tenemos el triángulo, tenemos los lados 15 y 8. Aplicando Pitágoras, voy a poder hallar yo el otro lado que necesito para yo saber las razones. Entonces, ¿cómo hallo yo el otro lado, que sería la hipotenusa? Aplicando Pitágoras, ¿no? En este caso le han puesto x, sería x al cuadrado, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, sería 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. Todo esto resolviendo me sale que x es igual a 17. Como ya sé cuánto vale x, puedo trabajar las razones. El seno de teta, que es igual, el seno es cateto opuesto, sería 8 sobre la hipotenusa, que es 17. Coseno de teta sería el cateto adyacente, 15, que está cerquita del ángulo, sobre la hipotenusa, que es 17. La tangente de teta, que es igual al cateto opuesto, que sería 8, sobre el cateto adyacente, que es 15. La cotangente de teta, que es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto, que es 8. La secante de teta, que es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, sería 17 sobre 15. Y la cosecante de teta sería hipotenusa sobre el cateto opuesto, que sería 17 sobre 8.
tenemos las razones trigonométricas de los ángulos notables. Los más conocidos, ¿cuáles son? Los de 45, los de 30 y 60, y 53 y 37. Este cuadrito que ves acá, donde están los ángulos, ya están las razones trigonométricas de cada ángulo ya. Está del seno, el coseno, la tangente, cotangente y secante, cosecante. De todos los ángulos notables. 30, 37, 45, 53 y 60. O sea, tú viendo este cuadro vas a poder trabajar los ejercicios. Tenemos un ejercicio acá. Son ejercicios parecidos a la hoja de aplicación para que te puedas guiar y puedas trabajar. Dice, calcular X si la tangente de B es igual a 3 medios. Me dan la gráfica. Muy bien. Entonces, yo voy a trabajar. Primero, solución. Trabajamos con el triángulo rectángulo ABC recto en C, en lo cual obtendremos lo siguiente. En el triángulo ACB, yo puedo obtener la tangente de B. ¿Ves B? Muy bien. Ese B va a ser mi ángulo. Entonces, la tangente de B, ¿cómo sería? Cateto opuesto, que es 7x más 1, sobre el cateto adyacente, que es 4x más 2. Yo tengo esa relación ya. Una vez que yo tengo esa relación, voy a igualar al dato que me dan en el ejercicio. Porque me dicen a mí que la tangente de B es 3 medios. Ah, ya. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a igualar ese 3 medios, que es la tangente de B, con la tangente que yo obtengo del triángulo. O sea, voy a poner 3 medios es igual a x, 7x más 1 sobre 4x más 2. Yo opero esa ecuación y la respuesta me va a salir 2, operando todo. Muy bien, seguimos con el segundo ejercicio. Dice, si el seno de alfa es 5 sobre 13, donde alfa es agudo, calcula cotangente de alfa. Muy bien. Primero vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo. Y vamos a poner los lados, pues, los valores de los lados. El seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa sería. El opuesto sería 5 y la hipotenusa sería 3. Después, ¿qué hacemos? Porque yo necesito hallar el otro lado para poder trabajar. Vamos a aplicar Pitágoras para saber cuánto vale el lado que me falta. Aplico Pitágoras y me sale que este lado que yo le he puesto X vale 12. Muy bien, como vale 12, yo ya tengo todos los lados ya, como ves acá. Y nos piden hallar cotangente de alfa. Entonces, ¿a qué se iguala la cotangente de un ángulo? Al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Sería entonces, cateto adyacente sería 12 sobre 5. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Del gráfico, calcular cotangente de teta. Muy bien, tenemos la figura. Mira, estamos trabajando con el ángulo de 45 grados. ¿Qué dice el ángulo de 45 grados? Que los catetos van a ser iguales. Me refiero al cateto adyacente y al cateto opuesto del ángulo 45 grados. Entonces, como me dan el ángulo de 45 y por teoría yo sé que los catetos van a ser iguales, voy a igualar los catetos que son 4x más 2 y el otro cateto que es 2x más 6. Entonces, ¿para qué yo igualo esto? Para poder hallar x. Porque una vez que yo halle x, voy a poder trabajar, voy a poder saber los lados, ¿no?, de los triángulos y hallar la respuesta. Entonces, operando la ecuación, igualando los catetos, x me sale que vale 2. Muy bien. Como x me vale 2, este lado que ves vale 14 y los catetos valen 10 y 10. A mí me piden hallar la cotangente de teta. Entonces la cotangente de cualquier ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces me voy donde teta. Cateto adyacente, 14. Sobre el cateto opuesto, 10. Recuerda que el cateto opuesto es aquel lado opuesto al ángulo. Entonces sería 14 sobre 10. Esto me va a dar 1,4. Vamos con el siguiente ejercicio. Calcula E. Coseno de 60 más seno de 30
todo multiplicado por la cotangente de 53. El cuadro anterior están todas las razones trigonométricas de los ángulos notables. Entonces, para que tú puedas trabajar este ejercicio, vas a tener que guiarte del cuadro. Entonces, solución, trabajamos con los ángulos notables explicados en la teoría, como les dije, y simplemente vamos a reemplazar. El coseno de 60 es un medio, el seno de 30 también es un medio, y la cotangente de 53 es 3/4. Yo reemplazo para hallar sería un medio más un medio, todo multiplicado por 3/4. Un medio más un medio me da 1. 1 por 3/4 me va a dar 3/4. Chicos, esta clase, por favor, préstame atención. Presta atención a lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque en la hoja de aplicación son 8 ejercicios. ¿Ya? Y esos ejercicios vas a tener que presentarlo. ¿Ok? Entonces, tienes la teoría, tienes la práctica para que puedas entender mejor. Tienes el video también para que te puedas guiar. Y me tienes que trabajar la hoja de aplicación. ¿Estamos, chicos? Por favor, tener presente que deben estar en sus casas, no se expongan a salir esas cosas. ¿Por qué? Porque estamos en cuarentena. ¿Estamos? Tenemos que acatar lo que dice el presidente de la República. Entonces, hay que estar en casa, haciendo las cosas de la casa y también estudiando, porque la educación no tiene que parar, la educación tiene que seguir. Les mando un fuerte abrazo y que Dios me lo bendiga a todos.